Buenas, ¿qué tal? Somos el grupo 11, somos Leonel, Germán y Andrés. Eh, lo que viene a continuación es el video de nuestra presentación sobre el trabajo práctico final de procesamiento avanzado de señales. Así que, nada, ¿algo para decir, chicos? Esperemos que les guste, le metí mucho esfuerzo Ahí y va. ahí nos vemos. Nos vemos. Uy, Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la presentación de nuestro trabajo final para la materia de procesamiento avanzado de señales. Nuestro trabajo se enfoca en hacer un análisis del tráfico y del uso del transporte público de Chicago usando información meteorológica y métodos de forecasting. Un poco de quiénes somos, nos llamamos Lionel, Andy y yo soy Germán. Somos de la carrera de Ciencia de la Computación de la Facultad de Computación de la Universidad de Buenos Aires y esperamos que les guste nuestra presentación. sí, la licenciatura. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué hicimos? Bueno, primero analizamos, tomamos información histórica sobre la cantidad de pasajeros de trenes y de ómnibus de la ciudad de Chicago. Con esos datos, predecimos. ¿Qué predecimos? Bueno, buscamos estimar cuántos pasajeros van a usar estos transportes en un día concreto, teniendo en cuenta ciertos parámetros, como el clima o el tipo de día. Y después comparamos, ¿pero qué comparamos? Bueno, las distintas formas de lograr esa predicción. La idea era descubrir cuál de todos resulta más precisa y más performante. En otras palabras, estamos tratando con un problema de predicción de series de tiempo, y lo que nos interesa es ver en qué familia de modelos lo resuelve mejor. Antes de usar los datos que utilizamos, repasemos brevemente los cinco tipos de modelos que planteamos y que usamos. Los dimos en dos grandes grupos, modelos estadísticos clásicos y modelos de Deep Learning. Empecemos por ARIMA, que es el modelo estadístico base y quizás el de mayor antigüedad. Su nombre combina tres ideas. La parte AR, de autorregresiva, asume que el valor de hoy depende de los valores anteriores. La parte I, de Integrated, diferencia la serie para eliminar tendencias y hacerla más estable, análogo a un filtro altos en el dominio de las frecuencias. Y la parte MA, de media móvil, corrige los errores de predicción pasado. Este último actúa como un filtro pasabajos o puede llegar a actuar como un filtro pasabajos dependiendo de los parámetros del modelo. Sarima es una extensión de Arima, la S proviene de seasonal, de estacional, y le agrega una componente justamente periódica. Sus parámetros se escriben como P de Q para la parte normal, digamos, la parte que proviene de Arima, y P de Q mayúscula y S para la parte estacional, o la componente estacional, donde se define la longitud del ciclo. Por ejemplo, 7 días para un patrón semanal. Eh, y cuando además le sumamos variables externas como el clima, por ejemplo, o cualquier otro atributo o feature, hablamos de Sarimax, donde la X son justamente estos regresores exógenos de X. El tercer modelo de la estadística clásica, podemos decir, es Prophet, que es un modelo aditivo que descompone la serie en tres piezas: tendencia, estacionalidad y feriados, o digamos una división en el análisis espectral de la serie de Fourier, utilizando la serie de Fourier y el análisis de Fourier. Admite regresores externos también, como el clima o el tipo de día, lo que usamos en nuestro análisis, y su gran ventaja es que es robusto, tolera datos faltantes y cambios bruscos de tendencia. Eh, los feriados le sirve al modelo para indicar que en determinados puntos hay irregularidades o cambios. Sí, en cuanto a los modelos de Deep Learning, vamos a trabajar con una Convolutional Neural Network y LSTM. Esta primera es una red convolucional, usa convoluciones en una dimensión, que son filtros que detectan patrones locales dentro de ventanas temporales. Nosotros le pasamos los últimos n días como entrada y predice el día siguiente. Su ventaja es que aprende características por sí sola, o sea, es aprendizaje automático. Y nosotros, por último, el LSTM, una red recurrente con memoria de largo plazo que retiene información a lo largo de muchos pasos de tiempo gracias a sus compuertas, que deciden qué olvidar, qué guardar y qué exponer como salida. Esto le permite capturar dependencias temporales complejas y no lineales, que es justamente lo que suelen tener las series reales. Así que estamos agregando con con estos modelos de Deep Learning en formas de encontrar patrones no lineales. Bueno, hablando de datos, trabajamos con dos fuentes públicas. La primera es el portal de datos de la ciudad de Chicago, en particular de la Chicago Transit Authority, que nos da la cantidad diaria de pasajeros de ómnibus y de tren. La segunda es el Centro Nacional de Información Ambiental, de la NOAA, de donde sacamos los datos meteorológicos, temperaturas, lluvias, nieve y demás. Usando ambas fuentes, armamos una serie que va desde enero del 2001 hasta febrero del 2026.
más de 25 años de datos diarios aproximadamente. Sobre esta base sacamos los siguientes features. Los principales serían la fecha, el tipo de día, la cantidad de pasajeros de ómnibus y de tren. Y a eso le sumamos variables de clima como la temperatura máxima, mínima, la observada, el rango térmico, la precipitación y la nieve. Y además queremos variables derivadas que nos resultaron clave. Por ejemplo, la lluvia del día anterior, el promedio de temperatura de los últimos 7 días, el tiempo de día codificado y un flag post-COVID que marca si la fecha es anterior o posterior de la pandemia. Esto último es bastante importante para nuestro escenario y va a ser muy relevante más adelante. Bueno, acá tenemos un par de visuales sobre este dataset en cuestión. Entonces, al graficarlo, lo separamos en dos colores, uno para el ómnibus y otro para el tren. Y a lo largo de todo el periodo, con un mean average de 7 días, es lo que estamos mostrando actualmente. Lo que salta a la vista de inmediato es la caída abrupta de 2020, con la llegada del COVID. Antes de la pandemia, las series se movían en un rango relativamente estable, y después de marzo 2020 hay un desplome y una recuperación lenta que nunca vuelve del todo a los niveles previos. Este plató hay que tenerlo en cuenta con importancia en los análisis futuros. A continuación hicimos un estudio de histogramas donde decidimos distintos buckets para distintas cantidades de pasajeros y cuántas aparece esa cantidad en nuestro dataset. El detalle interesante aparece cuando separamos datos en dos grupos, pre-COVID y post-COVID, que es lo que se muestra en las imágenes inferiores con ómnibus y pasajeros en tren izquierda y derecha, ¿no? Y vemos cómo el panorama cambia por completo. La distribución pre-pandemia está concentrada en valores más altos, mientras que la post-pandemia se corre a valores más bajos y con otra distribución, otra forma. Este detalle no es menor, nos está diciendo que en la práctica tenemos casi dos series distintas pegadas una detrás de la otra. Por eso más adelante vamos a hacer experimentos usando solamente los datos post-COVID, de una forma separando estas dos series. Hicimos un análisis posterior a esos histogramas donde también víamos las dos componentes, si volvemos a los histogramas, donde vemos las dos componentes que siguen presentes, por ejemplo, pre-COVID, se corresponden a el tipo de día que hicimos como atributo, donde tenemos el día laboral, los fines de semana y feriados. Eh, Luego continuamos con la correlación entre atributos, donde nos aplican nuestro compañero. Bueno, sí, esta es esta matriz de correlación. Acá podemos ver cuantificado qué tan correlacionado está un aspecto con el otro en nuestros features. Eh, Podemos ver muy rápidamente que ómnibus y tren están fuertemente correlacionados con un valor de 0,89. Esto tiene sentido, dado que siguen el mismo pulso en la cantidad de pasajeros. Si hay más, se usan más trenes, se usa más ómnibus. Después algo llamativo es que las variables de clima no están aportando mucha señal, la correlación es baja, la temperatura, la lluvia y la nieve tienen correlaciones cercanas a cero, todas por debajo de 0,11 en valor absoluto, así que el clima casi no explica la cantidad de pasajeros. Y en cambio, las dos variables que sí pesan son post-COVID con correlación cercana a 0,60 y Day Type Encoded, que es el tipo de día, con menos de 0,66. Esta de Daytype Encoded representa si un día es laboral, feriado, etc. Ambas son negativas, los días no laborales y el periodo post-pandemia bajan la cantidad de pasajeros. Así que pasamos a hacer un análisis en el dominio de las frecuencias, aplicamos la transformada, buscamos los picos de energía en el espectro y lo que encontramos confirma esta intuición, aparecen componentes periódicas claras. Así que la más fuerte corresponde a un ciclo semanal, que es este pico grande que se veía al principio. En este gráfico se ve mejor como está en el 7. Eh, Reflejan rutina laboral, mucha gente los días de semana y una caída en los fines de semana. Eh, bueno, esto es importante porque justifica de forma cuantitativa por qué más adelante vamos a usar una estacionalidad de periodo 7 en los modelos Animax. Complementando el análisis espectral, el análisis anterior que vimos, planteamos la función de autocorrelación, que mide cuánto se parece la serie a sí misma cuando la desplazamos en el tiempo. Notar que ocultamos el la igual a cero para que el gráfico quedara más limpio, que tendría valor total, digamos, absoluto uno. Y utilizamos una banda de confianza del 95%. Se ven dos cosas. Por un lado, una autocorrelación muy alta en los primeros retardos, que decae lentamente, y podemos decir que sospechamos que eso es una señal de tendencia, y la serie que tiene mucha memoria, o sea que los días anteriores
definen a los días posteriores. Y por otro lado, hay claros picos que se repiten cada siete retardos, que justamente es lo que vimos en el análisis espectral anterior, que voy a confirmar la estacionalidad semanal que vimos. Entonces tenemos fuerte dependencia temporal y de tendencia. Y estos gráficos nos van a guiar para elegir los parámetros P de Q de los modelos ARIMA y SARIMAX. Continuando, hicimos pruebas de estacionalidad. Muchos de estos modelos asumen que la serie es estacionaria, en particular ARIMA y SARIMAX. Y hicimos, o sea, es decir, las pruebas de estacionalidad lo que quiere ver es que la media y la varianza se mantengan a lo largo del tiempo, es decir, que sus propiedades no cambian con el tiempo. Que en nuestro caso esta serie es esperable que no lo sea, pero lo verificamos con los dos test formales, el test ADF y el test KPSS. El test ADF nos da un p-valor de alrededor de 0.06, tanto para ómnibus como para tren. Como está por encima de 0.05, no podemos rechazar la hipótesis de que la serie tiene raíz unitaria, es decir, que no es estacionaria. O sea, concluimos eso. Y el test KPSS, que plantea la hipótesis contraria, nos da un p-valor de 0.01 por debajo de 0.05, que nos hace rechazar también nuevamente la estacionalidad. Los dos tests entonces apuntan a lo mismo, la serie no es estacionaria. Y por eso es que hay que diferenciarlo antes de modelar y justamente vamos a utilizar el parámetro de integración que va a ser fundamental en los modelos ARIMA y SARIMAX. Eso también explica por qué el ARIMA simple, sin estacionalidad, va a tener problemas a la hora de predecir. Eh, Otra cosa que hicimos es utilizar la función diff, donde convertimos las series en estacionarias y comprobamos que los tests pasaban y la serie pasaba a ser estacionaria. Comenzando con el primer experimento de forecasting que utilizamos, usamos los modelos estadísticos ARIMA y SARIMAX y los pusimos en comparación, ¿no? En ARIMA utilizamos una configuración simple de order 111, o sea, los argumentos PDQ, y en SARIMAX, en cambio, le agregamos regresores exógenos, donde usamos temperatura máxima, precipitación, nieve y tipo de día. Y sobre todo la estacionalidad semanal, que hablamos en el marco teórico de periodo 7, que es lo que nos detectamos en el estudio espectral que realizamos. Los resultados son claros. Bueno, el ARIMA es un modelo muy simple, un predictor, digamos, bastante básico, pero da un error absoluto de alrededor del mean absolute error de 145.000 y un roots mean square error de 161.000, valores muy altos en comparación con el SARIMAX, que baja el error a 44.000 para mean absolute error y 59.000 del RMC. Es una mejora importante, reducimos el error a menos de un tercio, y esto demuestra que capturar la estacionalidad semanal y sumar información externa de los regresores hace una diferencia gigante frente a la ARIMA básico. En esta segunda lista tenemos el mismo experimento y vemos con el caso de tren. Perdón, no lo dije, pero en el caso anterior fue de Omnibus. Este es el caso de tren y la historia se repite, digamos, los valores son similares. La harina queda con un mean absolute error de 114.000 y el RMC de 129.000. Y el SARIMAX baja a 36.000 y 53.000. O sea que en ambos casos, Omnibus y Tren, el SARIMAX supera ampliamente a la harina. Queda confirmado que dentro de los modelos estadísticos, la estacionalidad y los regresores exógenos son los que marcan una diferencia importante. Continuando con el segundo modelo de predicción y el segundo experimento, usamos Prophet Simple, donde empezamos con la versión más simple, sin regresores externos y usando toda la serie histórica. Probamos, en los casos del primer experimento de ARIMA y SARIMAX, utilizar toda la serie, pero eso genera demasiado ruido y esta disrupción en la serie misma confunde en cierta forma el modelo. En Prophet probamos usar toda la serie para ver si predecía mejor y obtuvimos para el caso de Omnibus un mean absolute error de 75.000 y un RMC de 100.000. Y para el caso de Tren, uno de 59.000 y 84.000 respectivamente, mean absolute error RMC. Son resultados razonables, mejora que el ARIMA básico simple, pero todavía está por encima del SARIMAX. Prophet capta bien la tendencia y la estacionalidad de forma automática, pero acá está pagando el coste de mezclar los datos pre y post pandemia en una sola serie, ¿no? Bueno, y ahora probamos agregándole unos regresores, entre ellos temperatura máxima, precipitación, nieve, tipo de día y la separación del flag post-COVID. Y acá se ve algo interesante. Para el ómnibus mejora, baja a 66.000 de MAE, pero para el tren en cambio empeora respecto a la versión simple. Este sube a 83.000.
Este resultado, aunque un poco contraintuitivo, es coherente con lo que vimos en la matriz de correlación anteriormente. Como el clima casi no correlaciona con los pasajeros, sumarlo como regresor no siempre ayuda, e incluso puede incluir ruido. Es una primera señal de que más variables no es un sinónimo de mejor modelo. Al separarlo entre post y pre-COVID, ¿qué pasaba? Volvimos al simple y nos quedamos únicamente con el post-COVID para no mezclar los regímenes distintos. El efecto es notable. El tren pasa a un MAE de 40.000 y el ómnibus a 53.000, muy por debajo de las versiones que usaban toda la serie. Esto confirma nuestra hipótesis en los histogramas. Al quedarnos solo con el periodo reciente, la serie es más homogénea y el modelo predice mucho mejor. Filtrar por post-COVID fue una de las decisiones que mejoró los resultados de Prophet en mayor medida. Pasamos una vez más y le aplicamos ahora los regresores, donde mezclamos ambas ideas de filtrar y aplicar los regresores. El tren queda con un MAE de 46.000 y el ómnibus con un MAE de 67.000. Comparado con la versión simple post-COVID de la diapositiva anterior, vemos que los regresores no aportan una mejora clara. De hecho, el ómnibus queda hasta un poco peor. Entonces, esto refuerza aún más nuestra conclusión anterior. Para este problema, filtrar bien los datos rinde mucho más que agregar variables externas de bajo poder predictivo. Entonces pasamos directamente al mundo Deep Learning. Veamos ahora cómo performa esto en señales con la red convolucional. La configuramos de esta forma, usando como features la temperatura máxima, la precipitación y el flag post-COVID. Eh, una ventana de 30 días, una de 30 días, es decir, la red mira el último mes para predecir el día siguiente, un optimizador Adam con learning rate de 0,001, función de pérdida de MCE y entrenada durante 500 epochs. Los resultados dan un salto de calidad, claro. Para el ómnibus, un MAE de 35.000 y un RMCE de 52.000. Para el tren, un MAE de 31.000 y un RMCE de 46.000. Con estos números, la CNN ya supera todos los modelos estadísticos que vimos antes, incluido el Serimax. Y lo mejor es que el aprendizaje es automático, así que la red aprendió sola los patrones dentro de esta ventana temporal sin que tengamos que enseñarle nada a mano. Pasemos a... Uy, ahí va. El STM, probamos con el otro modelo que habíamos dicho. Este fue finalmente nuestro mejor resultado. Tiene las mismas, la entrenamos con la misma configuración que la CNN para que la comparación sea justa. Mismos features, ventana de 30 días, Adam con learning rate 0,001, MCE y 500 epochs. Los resultados son los mejores de todo el trabajo. Para el Omnibus un MAE de 31.000 y un RMCE de 46.000. Para el tren, un MAE de apenas 23.000 y un RMCE de 36.000. La LSTM supera a la CNN en ambos transportes. Su capacidad de retener información a lo largo del tiempo, gracias a las compuertas de memoria, le permite capturar las dependencias temporales mejor que cualquier otro modelo que hayamos probado. Así que nada, podemos ver cómo estos modelos están encontrando patrones no lineales claves en nuestra señal que nuestros modelos estadísticos previos no estuvieron encontrando. Acá vemos gráficamente la predicción de LSTM superpuesta con los valores reales y observemos que la curva predicha sigue de cerca la real, acompaña las subidas y bajadas del ciclo semanal y capta bien las tendencias general. Es una representación visual de por qué esta red obtuvo los mínimos errores. Así que comparemos la CNN y el STM, acá los vemos a los dos inferir lo mismo. Comparamos directamente las dos redes. Ambas hacen el mismo trabajo, o sea, un trabajo muy similar, muy bueno, y se pegan bastante a la serie real. Pero si miramos con atención, se nota que el LSTM ajusta un poquitito mejor, sobre todo en los picos y en los cambios de nivel. La CNN es más suave y a veces recorta sus extremos, y esta diferencia, en cambio, la LSTM sabe cómo encontrar mejor esos patrones y adaptarse mejor a esos picos. Eh, Ahí va. Seguimos mostrando el comportamiento de ambas redes. Ahí, perdón. Bueno, acá queremos reforzar visualmente que las dos arquitecturas de Deep Learning aprenden correctamente la dinámica de la serie y que la diferencia entre ellas está en el nivel de detalle con el que siguen las variaciones día a día. Esto es una ventana acotada, hacemos un zoom y vemos los errores. Así que nada, eso. Y acá otro zoom con las predicciones. Esta ventana. Eh,
Bueno, en la primera de esta ventana se aprecia con mucha más claridad cómo cada modelo reproduce el patrón semanal, se ve esta suavidad de la que hablo de la CNN, se ve el ritmo de días laborales y fines de semana, aparte esta estacionalidad de la serie como en los fines de semana baja, los pasajeros en ómnibus, siempre todo esto lo estamos viendo en ómnibus, pero en tren es casi igual, es muy similar. Se ven sobre todo los mismos patrones. Se ven esas oscilaciones con bueno, esas particularidades. Así que pasamos un versus de todo. Bueno, acá hicimos un compendio de todos los resultados que obtuvimos y nada, armamos una tabla comparativa donde ponemos todos los modelos, junto con su mean absolute error, root mean square error y el R cuadrado que no estaba en las diapositivas anterior, pero lo agregamos acá para que sea una comparación quizás más rápida de visualizar. Recordemos que el R cuadrado es cercano a 1 cuando el resultado es, digamos, óptimo y valores negativos significa que el modelo predice peor que usar simplemente el promedio. Recorriendo la de peor a mejor, el ARIMA pre-COVID tiene un R cuadrado negativo, menos 0.49 y menos 0.91, directamente, digamos, falla, no predice correctamente. Salimax ya sube a 0.80 y 0.67, tiene un gran salto. Profit se ubica en el medio y mejora claramente cuando usamos solo datos post-COVID, que fue el segundo, la continuación del experimento principal de Profit. Y pasando, por ejemplo, de 0.7 a 0.68 en el tren, en R cuadrado también, ¿no? Y arriba de todos quedan las redes, todo lo que es Deep Learning. La Serena alcanza .84 en ómnibus y .73 en tren, pero la mejor de todas es la LSTM, la Long Short Term Memory, con .87 en ómnibus y .84 en tren. Y además los menores errores, en Mean Absolute Error y Root Mean Square Error. En una sola imagen queda resumido el mensaje central del trabajo. A medida que bajamos en la tabla hacia los modelos que aprenden patrones no lineales, mejora la predicción y obtenemos mejores resultados. Acá hicimos, o sea, llevamos la de la tabla anterior, los dos mejores modelos, el N y el STM, y lo planteamos a mano entre las dos redes y agregamos un análisis extra, que es predecir el total de viajes, es decir, ómnibus y tren sumados en una sola variable que denominamos total rides. En la comparación directa, la STM vuelve a ganarle a la CRN en todas las métricas, y cuando predecimos el total de viajes, se mantiene la tendencia. La CNN logra un R cuadrado de 0.82, mientras que la LSTM llega a 0.87. O sea, resultados parecidos, pero si enviar transportes por separado en el STM es consistentemente el mejor modelo. O sea, obtenemos resultados muy similares. Sí, quizás algo que nos faltó mencionar es que la LSTM funciona tiene una idea de celdas de memoria y es una red neuronal hecha específicamente para recordar cosas que pasaron en el tiempo y darle importancia a esas cosas más adelante. Así que se acopla a esta idea de que queremos recordar patrones vistos previos y funcionan un poquito mejor que la CNN por eso. Sí, también intentamos hacer un modelo que prediga ambas eh, cantidad de transportes, bus y tren en conjunto, no está en la tabla, pero tampoco daba resultados superiores a ambos modelos por separado, que a veces ocurre que hacer un único modelo que predice ambas cosas puede obtener mejores resultados. Claro. Por para terminar, llegamos a las conclusiones. Lo que podemos decir es que el deep learning fue superior, la LSTM obtuvo el mejor desempeño global con la reprobada de 0.87 en ómnibus y 0.84 sería por la CNN. Ambos superaron los modelos estadísticos clásicos. Evidentemente, estas series cuentan con patrones no lineales, que la mejor forma de predecirlos es aprenderlos con redes neuronales. La estacionalidad del COVID domina, el tipo de día y la separación post-COVID son por lejos las variables más influyentes, mientras que el clima aporta muy poca señal. Sarimax superó ampliamente a Arima, agrega estacionalidad semanal y regresores exógenos, llega al R cuadrado de valores negativos a 0.80, 0.67, algo coherente con la estacionalidad que dictaron los test. Eh, Filtrar post-COVID, es decir, dividir la serie en ambas partes, mejoró también, y el ranking final, podemos decir que tenemos a LSTM en la cabeza como la mejor red que encontramos, después CNN, Sarimax, Prophet post-COVID, Prophet pre-COVID y por último Arima. Los modelos que aprenden patrones no lineales, repetimos, sobre temporales, de ventanas temporales fueron la aproximación más precisa y robusta.
Bueno, y algunas líneas de trabajo futuro, cómo se podría seguir con este trabajo, qué se podría seguir investigando. Bueno, las cosas que se nos ocurrieron, por ejemplo, pudo haber sido una búsqueda más exhaustiva de hiperparámetros, a trabajar con modelos de deep learning. Muchas veces son sensibles a estas cosas y esto pudo haber traído mejores predicciones todavía. Y incluso probar otras métricas de evaluación que tal vez nos puedan evidenciar otros comportamientos que no teníamos en mente originalmente. O incorporar datos con mayor poder predictivo, como el nivel de home office o la modalidad de transporte, tarifas, que probablemente correlacionen más que el clima. Y bueno, queda además pendiente explorar otros tipos de modelos de deep learning y hacer un seguimiento de los datos de test del año 2026. A ver si hace falta reentrenar los modelos con el tiempo o no hace falta. Y bueno, con eso cerramos. Muchas gracias por su atención y quedamos a disposición a las preguntas que quieran hacernos en la caja de comentarios. Gracias. Gracias, eso es todo. Muchas gracias. Un segundo que veo dónde dejo de compartir.